Esdra, un sacerdote y escriba, dedicado al estudio de las Escrituras, vivía en la corte del gran rey Artajerjes en Persia. Su corazón ardía con un profundo deseo, regresar a Jerusalén y guiar a su pueblo hacia una renovada comprensión y práctica de la ley de Dios. La historia del exilio y de la dispersión de su gente resonaba en cada fibra de su ser y anhelaba ser el catalizador del cambio y el retorno a la fe verdadera. A pesar de que vivía en la comodidad del palacio, Esdra a menudo se encontraba sumergido en los antiguos rollos, estudiando y meditando en las palabras que Dios había dado a su pueblo. Su dedicación no pasó desapercibida. Muchos en la corte comenzaron a reconocer su sabiduría y a acudir a él en busca de consejo, incluido el propio rey. Un día, mientras Esdra estaba en su estudio, un sirviente del rey entró con un mensaje. Artajerjes deseaba verlo. El corazón de Esdra latía con fuerza mientras seguía al sirviente a través de los largos pasillos del palacio. ¿Qué querría el rey de él? Al entrar en el majestuoso salón, Esdra vio a Artajerjes sentado en su trono, rodeado de sus consejeros y cortesanos. Sin embargo, el rey parecía diferente ese día. Sus ojos buscaban algo, y había una seriedad en su expresión que rara vez se veía. «Acércate, Esdra», ordenó el rey con voz firme pero gentil. Esdra se inclinó respetuosamente. «Mi señor. He oído hablar de tu conocimiento de las leyes de tu Dios y de tu dedicación a tu pueblo», comenzó Artajerjes. «Y he visto cómo aquellos a mi alrededor te buscan en busca de sabiduría y entendimiento. Cuéntame más sobre tu Dios y sobre lo que has aprendido». Esdra, con humildad pero con confianza, compartió las maravillas de las Escrituras, hablando de la historia de Israel, la relación especial que tenían con Dios, y cómo, a pesar de los desafíos y las desviaciones, Dios nunca los había abandonado. También habló de su deseo de regresar a Jerusalén y de enseñar las leyes a su pueblo, para que pudieran volver a estar en armonía con el plan divino. El rey escuchó atentamente, considerando cada palabra. Al final de la conversación, su decisión fue clara. Artajerjes no solo permitió a Esdra regresar a Jerusalén, sino que también le ofreció su apoyo. «Irás a Jerusalén y enseñarás a tu pueblo los decretos y leyes de tu Dios», dijo. «Y te proveeré todo lo que necesites para asegurarte de que este viaje y esta misión sean exitosos». El corazón de Esdra se llenó de gratitud. No solo había encontrado favor a los ojos del rey, sino que también estaba viendo la mano providente de Dios moviéndose en formas que nunca habría imaginado. La noticia del apoyo del rey a Esdra se difundió rápidamente. No solo se le había otorgado el permiso para regresar a Jerusalén, sino también se le había proporcionado el apoyo y los recursos para hacerlo. Las palabras del rey eran un mandato, nadie se atrevía a oponerse. Muchos judíos en el exilio vieron esto como una señal divina y se sintieron inspirados a unirse a Esdra en su misión. En poco tiempo, un grupo considerable se había reunido, listo para emprender el viaje de regreso a su tierra ancestral. Antes de partir, Esdra organizó un ayuno y un tiempo de oración. Era crucial que todo lo que hicieran estuviera impregnado de la guía y bendición divinas. Se reunieron junto al río Ahava, donde se humillaron y buscaron el favor de Dios. Buscaban protección para el viaje y sabiduría para la monumental tarea que les esperaba. El viaje a Jerusalén no estuvo exento de desafíos. A pesar del decreto del rey, todavía había quienes veían con recelo o incluso hostilidad a este grupo que regresaba. Además, las largas distancias, las condiciones climáticas y los posibles encuentros con bandidos eran preocupaciones reales. Sin embargo, el favor divino estaba evidentemente con Esdra y su comitiva. Cada obstáculo se superó y, en cada parada,
más y más personas se unieron a ellos, fortaleciendo su número y su propósito. Al llegar a Jerusalén, Esdras no perdió tiempo. La ciudad, aunque reconstruida en parte después del regreso del exilio bajo Zorobabel, todavía llevaba las cicatrices de décadas de abandono y destrucción. Pero más que las paredes rotas y los edificios desmoronados, era el estado espiritual del pueblo lo que más le preocupaba a Esdras. Los judíos que ya estaban en Jerusalén habían estado viviendo sin una clara guía en la ley por generaciones. Muchos habían adoptado prácticas paganas y se habían mezclado con las naciones vecinas, diluyendo su identidad y compromiso con Dios. Con paciencia y sabiduría, Esdras comenzó su ministerio. En el corazón de la plaza de la ciudad, rodeado de los escombros del pasado y con el templo restaurado a su vista, Esdras comenzó a leer la ley al pueblo. Día tras día, desde el amanecer hasta el mediodía, la palabra de Dios resonó en las calles de Jerusalén. Y mientras leía, otros sacerdotes y levitas se movían entre la multitud, explicando y enseñando el significado de las Escrituras. Lo que siguió fue nada menos que una transformación espiritual. A medida que el pueblo escuchaba las palabras que no habían oído en generaciones, sus corazones se conmovían. Surgieron lágrimas de arrepentimiento, gritos de alegría y un renovado compromiso de vivir según el pacto de Dios. La ciudad no solo estaba siendo reconstruida físicamente, sino también espiritualmente. A medida que pasaban los días, la atmósfera en Jerusalén cambió notablemente. Los niños, cuyas risas una vez resonaron sin preocupaciones, ahora se reunían con entusiasmo en círculos para escuchar a los ancianos contar historias de sus antepasados. Las canciones de alabanza y adoración se elevaban desde las casas en reconstrucción, reemplazando el sonido del martilleo y la construcción. El entusiasmo y la devoción del pueblo era palpable. Cada mañana, antes del amanecer, las familias se reunían para ofrecer sus oraciones y estudiar juntas. Esdras, por su parte, estableció escuelas de enseñanza en varios lugares alrededor de Jerusalén. Sabía que para mantener viva la palabra de Dios, debía ser transmitida de generación en generación. Los jóvenes fueron instruidos no solo en la ley, sino también en la historia de su pueblo, asegurando que las futuras generaciones conocerían y respetarían su rica herencia. Mientras la ciudad florecía espiritualmente, no estaba libre de desafíos. Algunos líderes locales, preocupados por la creciente influencia y poder de los judíos, comenzaron a conspirar en su contra. Se enviaron cartas a Artajerjes, llenas de acusaciones y advertencias sobre la supuesta amenaza que representaban Esdras y su gente. Sin embargo, la relación de confianza y respeto que Esdras había establecido con el rey prevaleció. Artajerjes reafirmó su apoyo a Esdras, asegurando que los esfuerzos por reconstruir y revitalizar Jerusalén continuarían sin impedimentos. Pero Esdras sabía que la protección externa no era suficiente. Era esencial que el pueblo mantuviera su compromiso interno con Dios. Así que, junto con los líderes locales, estableció festivales y celebraciones para conmemorar los actos poderosos de Dios en la historia de Israel. Uno de esos festivales fue la fiesta de los tabernáculos, donde la gente construía cabañas y recordaba el tiempo que pasaron en el desierto, dependiendo completamente de la provisión de Dios. El apogeo de este resurgimiento espiritual llegó durante una gran asamblea en la plaza abierta delante de la Puerta del Agua. Aquí, Esdras leyó la ley desde el amanecer hasta el mediodía. La respuesta del pueblo fue abrumadora. Se postraron y adoraron, reconociendo la santidad de Dios y su propia necesidad de arrepentimiento. Esa tarde, la ciudad no solo lloró por sus pecados pasados, sino que también celebró el amor inquebrantable y el perdón de Dios.
Los días que siguieron a la gran asamblea fueron testigos de una transformación palpable en el corazón y el espíritu del pueblo. La devoción no era una práctica pasajera, sino una forma de vida arraigada en sus corazones. Las familias comenzaron a honrar el sábado, guardando este día sagrado libre de trabajo y dedicándolo al estudio, la oración y la comunión con Dios y entre sí. Esdra, al ver el fervor del pueblo, convocó a los líderes para deliberar sobre cómo mantener vivo este fuego espiritual. Decidieron establecer una estructura más formal para la enseñanza de la ley, lo que llevó a la creación de sinagogas en toda la ciudad y sus alrededores. Estos lugares no solo servirían como centros de estudio y oración, sino también como comunidades donde los judíos podrían reunirse, fortalecerse mutuamente en la fe y compartir sus vidas. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó Esdra fue la cuestión de los matrimonios mixtos. Muchos judíos habían tomado esposas extranjeras durante el exilio. Esdra comprendió que para mantener la pureza de la fe y la devoción a Dios, era esencial que el pueblo se separara de las influencias paganas. Con amor, pero con firmeza, instó a aquellos en matrimonios mixtos a considerar su compromiso con Dios y la promesa hecha a sus antepasados. Fue un tiempo de reflexión profunda y, en muchos casos, de dolorosas decisiones. Sin embargo, fue también un testimonio del compromiso del pueblo con Dios y su deseo de honrarlo en todas las áreas de sus vidas. El apoyo del rey Artajerjes no se limitó a la correspondencia. Un día, una caravana llegó a Jerusalén con una carta real. El rey había enviado recursos adicionales y expertos artesanos para ayudar en la reconstrucción del templo y las murallas de la ciudad. La generosidad y el respaldo del monarca persa reafirmaron la creencia de Esdra de que, cuando uno sigue el camino de Dios, incluso los corazones de los reyes pueden ser dirigidos por su mano. Con el templo reconstruido y las murallas firmemente establecidas, Jerusalén no solo resurgió como una ciudad física, sino también como el epicentro espiritual del pueblo judío. Esdra, el sacerdote y escriba, había guiado a su pueblo no solo en la reconstrucción de piedras y mortero, sino en la restauración de sus corazones y almas a Dios. La historia de Esdra y su misión en Jerusalén es un testimonio del poder de la fe, la devoción y el compromiso con Dios. A través de desafíos y adversidades, con el respaldo de un rey pagano y la guía divina, Esdra y el pueblo de Israel mostraron que, con Dios, todo es posible. Es un recordatorio eterno de que, cuando el corazón de una persona está sintonizado con la voluntad divina, puede superar cualquier obstáculo y lograr maravillas más allá de la comprensión humana. Si aprecias nuestro contenido, suscríbete, dale, me gusta, comparte y no olvides activar las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos pronto.